Zapatero es uno de los personajes más miserables moralmente, más desprovisto de corazón y de decencia, más corrompido éticamente y más dañinos de toda la historia de España y buena parte de la universal. Todo lo que tocó en su etapa como presidente del gobierno en España lo convirtió en estiércol, en heces, en guano. Era el rey Midas que convertía lo que tocaba en oro al revés, a la inversa, invertido. Y en ese sentido, el daño que Zapatero le hizo a España y de rebote a la Unión Europea, España todavía no se lo ha quitado de encima. Como si fuera una lepra tan asquerosa como su moral, Rodríguez Zapatero contaminó de tal manera al Partido Socialista que el Partido Socialista no ha conseguido salir de la indecencia, la vileza y la bajeza que caracterizaba a Rodríguez Zapatero. Es más, el Partido Socialista está tan contaminado que alguno de sus militantes más decentes, como es el caso del ladrón de Guevara, este fin de semana decía que el Partido Socialista lo mejor que podía hacer era disolverse y desaparecer de la vida política española. Personalmente, quien ahora se dirige a ustedes no tiene nada en contra de la existencia de partidos socialdemócratas. Es más, considera que históricamente han tenido un papel muy digno en muchísimos países. No es el caso de España, pero sí en otros países. Pero el problema es que el Partido Socialista había entrado en crisis a mitad de la década, a inicios de la década de los 90, y Zapatero ya lo sumió en la indecencia absoluta. Y precisamente de esa indecencia no ha salido. Y el Partido Socialista, hasta que se purgue del último residuo de toda la miseria moral de Zapatero, no tiene nada que hacer. Va a seguir siendo una escombrera y un estercolero. Esa lepra zapaterina se ha extendido al Partido Popular. La política de Rajoy fue Zapatero 2. Hizo lo mismo con el gasto público, hizo lo mismo con la ideología de género, hizo lo mismo con los nacionalistas catalanes, hizo lo mismo con los terroristas de ETA. Rajoy era una copia con esos sibilantes de Rodríguez Zapatero. Y así le ha ido a España, que sigue sin salir de una crisis que Zapatero provocó un año antes de que estallara la crisis en todo el mundo. España tenía su propia crisis ya en el 2007, provocada por un miserable que se llama Zapatero. Esto, muchísima gente lleva viéndolo muchos años. Yo recuerdo, allá por el año 2005-2006, que hablando con una persona importante aquí en Estados Unidos, me dijo: Zapatero es un jerk. La traducción de jerk, perdonen ustedes la grosería, al español sería un gilipollas. Y esta persona, en el curso de una cena en el sur de Estados Unidos, en que analizábamos una serie de cuestiones, lo que me dijo fue: Zapatero es un gilipollas, perdonen ustedes, pero es la traducción del término inglés, y les va a provocar a ustedes una crisis económica que les va a disparar el desempleo. Y no se equivocó. Al cabo de un año, año y pico, en eso estaban en España y no han conseguido salir de ahí. Pero claro, mientras el Partido Socialista sigue aplaudiendo a Zapatero, mientras Pablo Iglesias dice que el mejor presidente que ha habido en España es Zapatero, mientras el Partido Popular no quiere recordar a Zapatero porque en buena medida ha ido siguiendo sus huellas, Montoro hubiera podido ser un ministro de Zapatero sin ningún problema, de los más perversos y canallas, pero ministro de Zapatero. Claro, de pronto Zapatero sale fuera de España. No le llaman como a Felipe González o como a Aznar, porque todo el mundo sabe que Zapatero es un imbécil, como ha dicho muy correctamente el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Pero claro, sale ¿a qué? A ser el palanganero de la dictadura venezolana. Y en eso Zapatero está en lo suyo. Si con quien él se abrazaba era con Evo Morales, se abrazaba con Correa, con Daniel Ortega, con Hugo Chávez, está en lo mismo, en la indignidad, en el liberticidio y en la bajeza moral. Gratis no, ¿eh? Gratis no. Porque sabemos la tarifa que cobra Zapatero por cada viaje que hace a Venezuela y desde luego gratis no va. Pero esa es la situación. Claro, llega un momento en que la gente que está viendo la crisis terrible que sufre Venezuela, que es un país del que se han marchado más de 2 millones de personas y muchos se marchan con lo opuesto. No llevan ni maleta, abandonan el país caminando a donde puedan,
hacia la nada, con una mano delante y otra detrás, porque la dictadura chavista es espantosa, pues Zapatero va y la defiende. Y la gente que está viendo eso y que sabe que Zapatero es el correveidile de una dictadura repugnante que mata de hambre a sus propios súbditos, claro, ve a Zapatero y siente ganas de vomitar. Y es lógico, porque uno ve a Zapatero y se le revuelve el estómago. Y en medio de esa situación, cuando en un momento determinado Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos, de pronto dice, bueno, el día menos pensado que hay una crisis humanitaria y no sabemos si va a haber una intervención, Zapatero, que lógicamente está a sueldo de una dictadura asquerosa, repítase una y mil veces hasta que la gente lo comprenda y lo asimile, pues inmediatamente Zapatero ataca a Almagro y dice, parece mentira que no se conozca lo que dice la Carta de Naciones Unidas. Eso lo dice Zapatero. Parece mentira que sea así, porque el problema de Venezuela son las medidas de Estados Unidos. Claro, Almagro, que está harto de ver a un sujeto que desde el año 2016 defiende a la dictadura venezolana, pero además sigue defendiéndola, porque el Papa Francisco empezó con eso, pero claro, cuando la cosa ya se puso muy mal en el terreno internacional, cuando empezó a haber muertos por las calles, etcétera, empezaron a salir ciertas escenas, el nuncio de su santidad empezó a plegar velas, porque, hombre, pueden ser maquiavélicos, pero no son imbéciles. El título de imbécil en grado máximo, supino y superlativo lo tiene Zapatero sin discusión. Y cuando de pronto Zapatero dice eso, pues Luis Almagro se le acaban hinchando las narices y en una entrevista en un canal norteamericano dice que Zapatero es un imbécil, que está en el grado máximo de la imbecilidad, que le han explicado 7 veces lo que había que decir y sin embargo ha seguido en las mismas, y que por supuesto además lo que hay es unos vestigios de una corrupción y unos vestigios de la suma indignidad en Zapatero que no se pueden negar. Porque desde el año 2016 es el ministro de Asuntos Exteriores de la dictadura venezolana. Todo esto es verdad. Zapatero no ha dejado nunca de ser un imbécil, y un imbécil dañino, y un imbécil defensor del totalitarismo de izquierdas, y un imbécil que causa la desgracia de millones de personas. Eso es Zapatero. Que el gobierno español inmediatamente haya protestado, porque claro, el presidente del gobierno es una criatura amamantada a los pechos de Zapatero, bueno, eso hasta cierto punto se puede entender. O sea, casi va de sí. Lo suyo sería que el gobierno hubiera mirado para otro lado, se hubiera puesto de perfil y no hubiera defendido a un indeseable que está defendiendo a una dictadura que ha causado la desgracia, el sufrimiento, el dolor de millones de personas, incluso en muchas ocasiones la muerte de personas. Organización tan poco sospechosa de no ser de inclinación izquierdista como Amnistía Internacional, reconocía hace apenas unos días que los asesinatos, lo que llamaba ejecuciones extrajudiciales, perpetrados precisamente por el régimen de Venezuela se suman por centenares. Es un régimen asesino, es un régimen, por supuesto, liberticida, es un régimen totalitario, es un régimen que mata de hambre al pueblo y es un régimen que además se lucra con el narcotráfico y precisamente las medidas que han adoptado el Canadá, los Estados Unidos, estados de la Unión Europea contra Venezuela ha sido precisamente contra esas personas que están implicadas en el narcotráfico mundial y que son correas de transmisión del régimen venezolano. Y a esa chusma es a la que defiende Zapatero. Y la defiende porque es un imbécil, pero un imbécil en el sentido bíblico del necio en el libro de los Proverbios. Es decir, el necio que es un imbécil y que además de que hace el mal, disfruta haciendo el mal porque el mal para él es un placer. Esto es Zapatero. Llevamos diciéndolo 15 años porque sabemos lo que es Zapatero. Y lo que sucede es que todavía se intenta defender a un indeseable, miserable como Zapatero en ciertos círculos. Por supuesto, el Partido Socialista no va a reconocer que ha sido una desgracia para el partido y para España incalculable. Pero mira tú de pronto, como en el cuento del emperador que iba en pelota, del traje del emperador, de pronto sale Almagro y dice, es un imbécil.
Le recomiendo que no sea imbécil. Hay unas muestras de falta de integridad absoluta, hay unos vestigios de corrupción inmensos. Es el ministro de Asuntos Exteriores de la dictadura venezolana, que además está matando a la gente de hambre y se dedica al narcotráfico. Eso es Zapatero. Y lo ha clavado, lo ha definido solamente con el tema de Venezuela. El tema de España es que no hay una miseria que no haya recaído sobre España en la última década y media que no tenga su origen o su apoyo en Zapatero. Zapatero no creó ETA, ¿eh? Es un imbécil. Hubiera sido difícil que hubiera creado una organización como ETA, pero pactó con ella desde antes de los atentados del 11 de marzo, que precisamente son atentados que siguen sin estar esclarecidos. Y se portó muy bien con una banda de criminales y excarceló a esos criminales, y luego Rajoy ha seguido esa política y parece que Pedro Sánchez ya la va a culminar. Seguimos viviendo en el zapaterismo moral y político, y por eso España está sumida en la cima en la que se encuentra, con una izquierda que no tiene discurso nada más que el guerracivilismo, el sectarismo, la hipocresía y la ideología de género más desorejada, con una derecha que carece de discurso porque se limita a agachar las orejas ante la miseria de la izquierda y hacer exactamente lo mismo, y está demostrando que es tan corrupta en términos políticos y morales como la izquierda. Y con unos nacionalistas catalanes y vascos que junto con Podemos están a ver si le dan el tantarantar al régimen y se alzan con el santo y con la limosna. En el caso de nacionalistas catalanes y vascos que tienen el respaldo de la Iglesia Católica, pues seguramente será el santo, la limosna, el campanario, la parroquia y los cepillos de la Iglesia y, por supuesto, pagando el resto de los españoles. Esta es la realidad de Zapatero. Y vaya si esto les afecta a ustedes, porque lo que ustedes están sufriendo no es nada más que la primera política de Zapatero, la segunda política de Zapatero perpetrada por Mariano Rajoy y la tercera oleada de política de Zapatero seguida por Pedro Sánchez. El imbécil al poder. Y lo más grave del asunto no es solo que sea un necio, es que como el necio que denunciaba el sabio rey Salomón, es el necio que encuentra un placer en hacer el mal. La desgracia de millones de inocentes a uno y otro lado del Atlántico.